Amigos de Pro y Contra, estamos en comunicación con Rafael Otero. Ya, como decíamos la vez pasada, no necesita mucha presentación porque ha escrito varios libros, es un conocido empresario, pero hoy ha incursionado ya hace varios años en el mundo bibliográfico, en el mundo de la investigación. Y vamos a conversar hoy de Julio C. Arana, porque como todo personaje histórico tiene sus detractores y también tiene quienes lo alaban. Y los personajes no son blancos ni negros en tema de aportes, sino que tienen cosas buenas y cosas malas. Para decirlo de alguna forma cristiana, digamos, ni el Papa es netamente santo y menos habrá sido Julio C. Arana. Don Rafael, ¿qué tal? Julio C. Arana es un gran personaje de la historia amazónica en el Perú, ¿no? Definitivamente, definitivamente. O sea, tanto desde el punto de vista de su capacidad empresarial, porque no hay duda que Arana fue un gran empresario, de eso no nos debe quedar ninguna duda, pero pero al mismo tiempo hay que referirse a él también como un gran genocida. Don Rafael, quiero detenerme en eso de empresario y benefactor, ¿no? Bueno, yo eso de benefactor lo pongo en duda, o sea, ¿Y sabe por qué le digo? Porque pero vayamos por partes, o sea, benefactor después de la época del caucho, o sea, cuando pasa a ser senador, indudablemente que hace unas contribuciones muy importantes a la sociedad loretana, como es la creación del Colegio CNI junto al profesor, no me acuerdo ahorita, del Águila, ¿no? O sea, él fue uno de los propulsores e indudablemente hizo alguna labor interesante como senador, pero sin olvidar en ningún momento cuando era senador de defender sus intereses. ahora, Pero eso, pero también promovió la creación de la Junta de Defensa de la Infancia y de alguna forma, si no financió, por lo menos promovió también que se apoyara a quienes iban a defender Leticia y incentivó la creación del Comité de Damas y todo ello. Digo eso para tenerlo en ese punto también, digamos, como benefactor y creador de muchas instituciones, junto con otros personajes. Seguramente fue presidente de la Cámara de Comercio, ¿no? no, indudablemente, o sea, Arana fue una persona, pues, como tú dices, no hay que verlo desde un punto de vista único, ¿no? Sino como un ser humano que era y tenía una complejidad como cualquier otro ser humano, o sea, y sobre lo que tú dices de la Junta de la Infancia, por ejemplo, él fue uno de los que apoyó ¿cómo te puedo decir? Impulsó a Emilia Barcia Monifati a aceptar la invitación que le había hecho Leguía para desde Lima crear los centros de estudios infantiles, los jardines de infancia. Jardines de O infancia. sea, en eso Arana también tuvo su rol. Porque en el momento justo cuando se estaba queriendo promover eso, Emilia estaba pasando un momento existencial muy difícil, había muerto su querido novio Gustavo Cornejo, Cornejo, Portugal. así es, y Arequipeño, ¿no? prácticamente así es, y prácticamente ella estaba postrada, no quería saber nada, y Arana fue una de las que la levantó y le dijo, Emilia, no puedes perder esta oportunidad, tienes que ir, y al final terminó yendo a Lima y siendo la precursora de los jardines de la infancia en este país, cosa que yo creo no se le ha reconocido debidamente a Emilia y a su hermana Victoria, en Iquitos. Pero, don Rafael, si Sí, habla de Emilia y de Victoria, nos olvidamos sí, también que el padre de ambas, José sí, Barcia, fue uno de los sí. más importantes cauteros, quizás tan importante como Arana, ¿no? Bueno, no tanto como Arana, o sea,
Pero dominaba el José Ucayali. Barcia, los hermanos Barcia estaban en el 19º lugar como contribuyentes en la época en que Arana era el primer contribuyente en Loreto y el primer exportador, ¿no? Pero de todas maneras, los hermanos Barcia, que dicho sea de paso, están vinculados a mi padre. Mi padre era no ahijado, sino como se llama, sobrino de ellos. Este, eh, no quiero decir que indudablemente que fueron unos grandes caucheros, pero no de la magnitud de Arana. Nadie le pisó los talones a Arana. Esas son las cosas que hay que destacar, ¿no? Exacto, ahora, Ah, nadie le pisó los talones a Arana, fue un gran empresario, impulsó las exportaciones, hizo empresas y todo ello, pero también definitivo. el lado emprendedor que tenía lo combinaba con la masacre a indígenas, ¿no? Claro, bueno, es que, o sea, ahí hay que distinguir una cosa clara, ¿no? O sea, Arana fue, por ejemplo, un gran organizador, un ideador de su empresa, que fue una máquina de hacer dinero y de explotar al nativo. O sea, fue muy inteligente en la forma como organizó su empresa Arana. O sea, tenía su gerencia central en Iquitos, sus dos gerencias regionales en el Putumayo, en la Chorrera y en el Encanto, pero además lo que hizo al organizar la empresa es que asignó a los capataces de cada una de las secciones caucheras en el río Igaraparaná y en el Caraparaná, de una manera tal de que los capataces no ganaban un sueldo fijo, sino por el contrario, ganaban a destajo, como se dice, es decir, un porcentaje de lo que podían sacar de caucho representaba su remuneración mensual. O sea, eso era un incentivo para realmente Cuanto más exigir sacaban, al más nativo. ganaban. Así es, cuanto más sacaban, más ganaban y por lo tanto, cuanto más exigían y cuanto más explotaban al nativo, más ganancia tenía él y por supuesto que Arana, Y ¿no? además ese Ahora, sistema de pago que había, ¿no? Que Nativo se endeudaba y nunca podía pagar su deuda y estaba vinculado solamente a ser extractor para claro, venderlo a la Casa Arana. Entonces, ese sistema era explotador totalmente, ¿no? claro, pero en este caso no era tanto así, porque los huitotos que trabajaban para Arana, trabajaban ya directamente, no eran, ¿cómo te puedo decir? No era que entregaban el producto y les pagaban por ese producto, sino que les pagaban en especies, o sea, no conocían el dinero, los vestían, les daban de comer, o sea, no había esa relación de endeudamiento que sí hubo cuando era Arana Regatón. Pero bueno, pero de cualquier modo, esa era una parte de su organización, o sea, muy bien concebida por él, pero al mismo tiempo, él se dio el trabajo de contratar a unos 200 negros barbadenses que se iban a encargar justamente de que los nativos produjeran lo que debían producir. O sea, eran los cancerberos que se dedicaban a ver de que los nativos produjeran lo que se les había dicho que produjeran, pues se les establecían cuotas y si no cumplían con las cuotas, pues o los mataban o los flagelaban porque realmente la cosa era una barbaridad. Ahora, el bárbaro directamente no era Arana, los bárbaros eran los que implementaban ese sistema. Pero ¿quién Este, financiaba eso que implementaban el sistema? ¿Quién financiaba? Arana, pues indudablemente, Arana era el que, o sea, Arana era el autor intelectual de todo ese esquema. Y además de estos barbadenses que vinieron para hacer este rol, también constituyó unas escuelas para muchachos de confianza en la que a los mismos nativos les enseñaban a usar las armas, les enseñaban a leer,
a escribir, a saber de números, para poder ayudar en la administración de la empresa y también para que sirvan de cancerberos de sus propios hermanos de etnia, ¿no? Y en el tema de los territorios peruanos que reclamaba Sí. Colombia y todo ello, ahí muchos dicen Arana fue un patriota, pero en verdad lo que defendía era su territorio, él defendía sus tierras y defendía, digamos, su dinero, su inversión, ¿no? Claro, se confunden ambas cosas, pues, o sea, pero desde que empezó a entrar, porque primero llegaron los colombianos y al Putumayo, fueron los primeros caucheros, y después Arana les fue comprando las propiedades que habían logrado y además él fue desarrollando sus propios dominios, pero él se dedicó a comprarle a todos los colombianos que habían llegado antes que él los territorios en donde él trabajó. Ahora, Arana, desde ese punto de vista, también fue muy inteligente. O sea, ¿qué hacía con los colombianos caucheros? Él ahí sí hacía eso del endeudamiento. Le decía, oye, yo te doy los materiales para que tú produzcas y tú me vas a pagar con caucho. Entonces, el precio al que le daba la mercadería y los bienes con los que necesitaban para sobrevivir los cocheros eran altísimos y el precio al que él evaluaba el caucho que le entregaban era bajísimo. Y entonces era una explotación realmente por ambos lados, por la compra y por la venta y por el endeudamiento que además le cobraba intereses, ¿no? O sea, desde ese punto de vista a mí no me cabe la menor duda. O sea, Arana fue un tagarote desde el punto de vista empresario, capitalista, ultranza, sin ningún escrúpulo, ¿no? Ahora, Pero que haya pero metido la mano él y haya matado a algún nativo directamente, lo dudo, porque no, pero además usted dice, agrava la situación de Arana el uh-huh. hecho de que a diferencia de Fiscarral, porque Fiscarral era un hombre rudo, un hombre aventurero que iba directamente a la conquista de las tierras caucheras, pero Arana fue un hombre culto. Se dice que él tenía junto con su mujer, que era profesora, se había recibido de profesora, tenían la mejor biblioteca de nuestra selva. Entonces era un hombre leído y todo lo demás. Entonces ahí agrava su situación, porque siendo un hombre tan culto, ¿cómo no se dio cuenta de que estos seres, que además eran más buenos que el pan, los huitotos eran un grupo humano realmente, y esto no lo digo, o sea, porque pienso yo que fue así, ¿Sabe por sino por qué? los relatos que he leído de Ahora, gente que los conoció. pero, don Rafael, Sí, pero claro, usted sí, dice, era un buen hombre, emprendedor, inteligente, pero se está olvidando de una condición que provoca precisamente lo que hizo Arana, que es la codicia. Era un no, hombre claro, codicioso. claro, pues, o sea, Pues, no me olvido de eso, de ninguna manera, por eso te digo, pero era un codicioso hombre, un en dinero capitalista y en poder despiadado. también, porque llegó a ser senador, tuvo poder político, cercanía al presidente de la No, República claro. y todo ello fue un poderoso de su tiempo. Claro, fíjate, él era, o sea, empezó muy pequeño. Me concho, después de haber sido regatón en el Yabarí, en el Purús, en otro lado, cuando se fue al Putumayo, empezó a hacerse de poco a poco y empezó pues prácticamente desapercibido en la parte de exportaciones. Y con el tiempo los dejó atrás a los Morey, a los Hernández, y después los dejó atrás a todos los exportadores extranjeros. O sea, él era más poderoso que los exportadores extranjeros, la Casa Besch, la Casa Khan, etcétera. O sea, realmente el tipo fue un tipo un personaje, ¿no? Un personaje, pero, y yo no me canso de decir, fue así como fue un gran empresario, fue un gran genocida. Y yo no le voy a perdonar jamás lo del genocida, porque fíjate, realmente si uno quiere apreciar qué es lo que pasó con los huitotos,
debe empezar averiguando quiénes eran los huitotos, cómo vivían los huitotos. Y los capuchinos, los sacerdotes capuchinos que llegan con los primeros caucheros colombianos, te hacen una descripción, pero perfecta, diciéndote que eran gente muy dócil, gente que además tenía resueltos sus problemas materiales, eran autosuficientes materialmente a través de la pesca, la caza, la recolección, ir al bosque a sacar los palos para hacer sus viviendas. Culturalmente era un grupo humano muy activo, que pasaban todas las noches, se la pasaban conversando sobre sus historias Don para Rafael, poderles transmitir a todos la memoria oral, porque no tenían escritura, de lo que habían sido ellos y los que eran, en el sentido de reafirmar su cultura, su forma de ser, sus costumbres. No, realmente, y los abuelos de los que hoy día sobreviven, o los bisabuelos, o quienes sean, dicen, y lo dicen con toda claridad, y todo el mundo lo menciona, que ellos vivían como en un paraíso. Entonces, tú imagínate, esos que vivían en un paraíso, cuando llega esta hueste de gentes que lo único que pensaban era en el dinero, en el dinero y en el dinero, y te importaba un bledo el ser humano que tenías al costado. ¿y Eso es cuál lo fue el más, papel para de la mí, Iglesia Católica, don Rafael? perdón. ¿Cuál fue el papel de la Iglesia Católica, ya que usted habla de los sacerdotes capuchinos? Bueno, que... En ese momento, tú sabes que recién, o sea, yo te estoy hablando de 1900, Ujú. y los agustinos llegaron a Iquitos en 1901. 1900, en 1900, así es, ¿no? Ujú. Entonces, ellos, en primer lugar, no tenían una buena relación con los caucheros, porque los caucheros, no te olvides, eran más que nada masones. Y los caucheros recibieron con recelo a los agustinos, diciéndoles, oye, ¿a qué vienen ustedes? Vienen a civilizar a los indios, pero no nosotros somos gente blanca que sabemos lo que hacemos. O sea, esa es la realidad histórica, ¿no? Entonces, en ese caso, el rol de la iglesia fue muy no hizo mella en los huitotos. Los huitotos nunca tuvieron el acceso de los sacerdotes, salvo estos capuchinos que llegaron al comienzo, como te digo, pero antes los franciscanos o los jesuitas que estaban en el Amazonas trataban con los omaguas en la parte baja del río Caquetá y del río Putumayo, pero nunca entraron al Putumayo de verdad y adoctrinaron a los nativos. Inclusive los portugueses esclavistas ni siquiera llegaron a contactarse con los huitotos, y si lo hicieron fue muy lejanamente, muy superficialmente, ¿no? Bueno, eso es, o sea, eso no lo cuento yo porque lo estoy inventando, lo he leído, ¿no? O sea, hay fuentes fidedignas que te ilustran de todo eso. Ahora, la pregunta final, don Rafael, de esto Sí, es, dime. toda esa fortuna de Arana, Sí, toda esa capacidad, inclusive sí. familiar, porque su hijo llegó a ser alcalde, tenía poder político, económico, ¿cómo se diluyó? ¿Cómo se desgració? Por la maldición indígena, como dicen algunos, sin ningún sustento, evidentemente, ¿cómo se diluyó? ¿Cómo no es nada ahora la fortuna de Arana? Claro. Bueno, él se suponía dueño de todas esas tierras, pero cuando viene el conflicto con Ecuador, o perdón, con Colombia, él pierde todo. Y los colombianos, entiendo yo, que él les vende a los colombianos como a $40,000 los derechos sobre esas propiedades. Después, esas propiedades son compradas por don Víctor Israel. Y cuando la vende don Víctor Israel, la vende en $2 millones, una cosa así. O sea, ahí lamentablemente Arana
se fue a la quiebra y no gozó en absoluto. Ahora, lo de la, lo de la maldición indígena, hasta yo lo empiezo a creer, porque te cuento yo, los quebrantos que tuvo en su vida Julio César Arana. En primer lugar, su hijo querido, que había estudiado en Estados Unidos, era ingeniero de petróleo y todo lo demás, cuando se casa con la hija de una empleada. Y al momento de casarse con la hija de la empleada, Arana le dice, tú no puedes casarte con esa mujer, porque vas a deshonrar el nombre de los Arana. Y sin embargo, Luis se casa con ella. Y desde entonces, Julio César Arana desconoce a su hijo y Luis no Arana lo vuelve. Sumaeta, ¿no? No, perdón, estoy equivocado. Julio César Arana, el hijo de Julio César Arana, Luis me estoy Arana. equivocando, Luis Arana, es prácticamente separado de la familia. No lo vuelven a ver. Y después, con el paso del tiempo, Luis tiene un hijo, o sea, un nieto de José Luis Arana, o de Julio César Arana, perdón. ¿Ya? Julio César, me estoy confundiendo mucho. Entonces, bueno, esto ya es un poco, ¿cómo te puedo decir? De creación. Cuéntenos cómo termina el hijo, el nieto de Julio César Arana, cómo termina el hijo de Luis Arana. Bueno, justamente yo relato esta parte de la siguiente manera, que va la madre de Luisito, del nieto de Julio César Arana, un día, y se va a la casa en Magdalena del Mar donde vivía Julio César Arana y le dice, don Julio César, acá le traigo, a pesar de usted haberme tratado de la forma que me ha tratado, que me ha marginado, me ha separado de todos ustedes y todo, yo le traigo acá a Luisito para que conozca a su nieto y pues Arana se llena de felicidad y todo lo demás. Con la desgracia de que meses después, cuando Luisito va al colegio Markham, está en el colegio Markham, era un gran atleta, ganador de medallas debajo de los 10 años, le da la poliomielitis y lo postra. Entonces, ese fue el dolor más profundo que pudo haber tenido Julio César Arana, de haber recuperado a su nieto y que sin embargo a los pocos tiempos lo veía en silla de ruedas por efecto de la polio. O sea, realmente eso parece ser la maldición de los nativos. No es para reírse, don Rafael, no es para reírse. Una cosa terrible. Provoca cierta, digamos, broma todo porque termina así. Bueno, como terminamos la conversación que hicimos con Fitzcarral, hoy terminamos la conversación con Arana. ¿Qué tal si la próxima charla la hacemos con un personaje femenino de la historia masónica? Puede ser las hermanas Barcia, o puede ser también Miguelina Costa Cárdenas, o puede ser Gabriela Porto de Power, que usted también debe conocer mucho de la obra de esa doctora, ¿no? Sí, pero no con tanta profundidad como para hablarte de ellas. Pero también hay que hacer referencia a Juana de Palacios, Juana Ubillús de Palacios, que fue una de las primeras senadoras que tuvo el Perú y era oriunda loretana. ¿Ah? O sea, también ella. Ahora, justamente ahora, antes de terminar, Jaime, aunque tú me has dicho que no hable de Emilia ni de Victoria y todo lo demás, pero yo simplemente para hacerte una acotación, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención de ver que en las calles de Iquitos se mencionan nombres como ¿cómo se llaman estos dos marinos que fueron... ¿Tábara West? ¿Quién? Tábara y West, así es, Tábara y West, que son dos marinos que en el Pachitea
habiendo encallado, se van con los cachivos y esto los matan, los aniquilan. Ellos tienen calles con su nombre en Iquitos. Sargento Lores, que fue un héroe en nuestra guerra con Colombia, tiene una calle. Sin embargo, ni Victoria Barcia ni Emilia Barça tienen una referencia, siendo realmente unas mujeres magníficas, o sea, pioneras. O sea, imagínate tú, las llamó el presidente desde Lima a dos loretanas para que vayan a Lima a formar los jardines de la infancia. Eso no es moco de pavo, como dice. Que hablar entonces la próxima vez de Emilia y Victoria Barcia Bonifati. Compromiso, señor, para la próxima semana. Perfecto, no hay problema, con gusto. Muchas gracias, siempre es gusto conversar con usted. Gracias, Jaime. Chao.